Buenas noches, doctor. Mi nombre es Jorge Castán Soto. Soy un alumno suyo de Electrónica Integrada. Y en este video le vengo a demostrar lo que son los programas del microcontrolador que dejó de tarea, una breve explicación de cómo funcionan y la demostración. Bueno, primero nos vamos a Proteus y podemos ver cómo quedó el circuito. Quedó muy similar al que usted nos mandó por Blackboard, solo tiene algunas diferencias ya sea de color o de posición, pero relativamente es igual y funciona de la misma forma. Y bueno, antes de ver cómo funciona, me gustaría ver rápido los programas y dar una breve explicación. Para eso nos salimos de Proteus y nos vamos a MPLAB. Y bueno, vamos a comenzar con el programa número 1. Lo principal del programa pues es la configuración del microcontrolador que usted nos dio a configurar, y lo único que le estamos modificando es que es un int OSC, lo cual es un oscilador de selección, y desactivando el watchdog. Esto para que funcione mejor y por órdenes que nos dio en la clase. Fuera de eso no se le está moviendo nada más al microcontrolador, todas las configuraciones vienen por default. Entonces esto realmente no importa mucho en el momento, ya que nos importa más la programación. Entonces, bueno, aquí tenemos otra parte de la configuración. Y aquí tenemos la frecuencia, la cual estamos trabajando 4 por 10 a la 6. Y esta es la frecuencia con la que el microcontrolador va a funcionar. Se define de esta forma. Y antes de programar, pues también es necesario definir los puertos o los pines. En este caso estamos definiendo el pin RA0 en el puerto A, dándole el nombre como IN-PI, es el nombre que le estamos dando para este pin. Luego los LEDs, el cual pues se están en el puerto C y son todos los pines y se les da el nombre de LEDs. Y de igual forma, bueno, este es un nombre para que se habilite los LEDs. Se llama en LED y está en el puerto B, en el pin RB0. De igual forma tenemos lo mismo con el display, solo que en RB2. Solo que en este programa no se utiliza el display, sino hasta el programa 4. Y bueno, aquí comienza el programa principal, donde una vez ya definido los componentes, pues hay que definirlos si son digitales, entradas, salidas, si están activos, desactivados. En este caso empezamos con el puerto A y el puerto B, los cuales estamos mencionando que son digitales, por eso son 0 y están hexadecimal. Luego tenemos el tris A, eso significa que se están configurando como una entrada. Sin embargo, son puros ceros, si vemos esto es binomial, menos el último. Eso quiere decir que en el pin RA0 va a ser una entrada. Por otro lado, el tris B, que es el puerto B, está diciendo que todos los pines de B van a ser salidas. Y en el programa pues le estamos dando que su valor inicial va a ser 0, por lo cual van a empezar desactivados, ya que en este momento pues como mencioné no vamos a usar el display ni nada de eso. Seguido por el tris C, que es para que comiencen los LEDs apagados hasta que se indique el programa que deban prenderse. De igual forma, estamos apagando aquí todos los pines, los LEDs del puerto C. Y bueno, aquí estamos mostrando que hay un parpadeo después de ser desactivados para activarse. Posterior a esto ya comienza como tal la programación, va el ciclo infinito. Esto se hace con un do while. La diferencia de un while a un do while es que en el do while se va a checar se va a hacer el programa y luego se verifica la condición, por lo cual el while solito lo hace al revés. Y bueno, empezamos con que una condición de if. Eso quiere decir que en el pin 1, que si recordamos es RA0, debe ser igual a 0. Si se cumple esta condición que esté desactivado, los LEDs van a apagarse, además de que habrá un delay de 200 milisegundos y luego los LEDs se volverán a prender de igual forma. Este delay se vuelve a volver a hacer para poder verificar. Entonces lo que básicamente está haciendo este if y este cuadro es que está verificando si la condición es cierta, pues lo va a prender y apagar el LED. En caso de que no sea, se apagan los LEDs.
Y bueno, aquí tenemos el while, como usamos do while, y dice que es 1 siempre para poder verificar, para que sea siempre verdadero y el ciclo sea infinito. Y bueno, este programa es muy sencillo. Le damos al martillo para verificar, vemos que la construcción fue correcta. Nos regresamos al Proteus y ahora vamos a escoger el archivo. Le damos a la carpeta y bueno, ya aquí ya la tengo a la mano. El archivo, le damos OK y le damos simular. Bueno, vemos que está apagado ya que los switches están hacia arriba, aunque en este caso el único que nos interesa es este, ya que es el del que se le programó como RA0 y va a ser el que va a dar las instrucciones de la condición if. Si nosotros lo activamos, vemos como los LEDs se empiezan a mover, ya la condición de que se prendió. Y a lo mejor no se ve tan bien porque la velocidad es muy rápida para el ojo del ser humano, pero por lo menos, vaya, se puede apreciar de una forma correcta. Si vemos activar los demás switches, pues vemos que realmente no están afectando en nada, sino solo el RA0, que es el que se encarga de activar y desactivar. Y bueno, básicamente así funciona este primer programa, es el más sencillo de todos, así que vayamos al segundo. Para ahorrar tiempo, pues básicamente este segundo programa lo que hace es mover los LEDs de izquierda a derecha y viceversa, de derecha a izquierda, una vez que toquen. La configuración es igual, entonces no importa mucho ver la configuración ni esa parte porque ya lo vimos en el programa 1. De igual forma es la frecuencia de 4 por 10 a la 6 y en el programa principal pues básicamente se está definiendo de igual forma que son, vaya, digitales, entradas, salidas. Esta parte del programa es casi igual, solo que aquí se está especificando que el C es 0 y los LEDs que estén prendidos. Solo aquí tenemos una nueva configuración que es una variable de carácter, char, se llama flag, y eso quiere decir que es identificar si se recorre, y esta variable sirve para verificar si se recorre la luz. Fuera de eso, las demás configuraciones son iguales, por lo cual aquí comienza el programa, viene de do, luego va a if, que aquí de igual forma está checando la condición. Si el valor de entrada es 0, o sea que el switch está activado, se activará la luz de movimiento y de igual forma tendrá un delay de 100 milisegundos para poder entrar a un switch case y verificar la posición, por así decirlo, del LED, de cómo va a ir recorriéndose. Empezamos con el caso 0, que este es cuando sea menor a 1. Se recorre la luz, eso quiere decir de menor a 1 se recorre a la izquierda. Por lo cual, si esto sucede, los LEDs se van a ir apagando cada vez que se recorre una base, alcanzando el bit más significativo. De igual forma tenemos el caso 1, y este va a ser para recorrer la luz a la derecha, por lo cual si los LEDs son igual al LED mayor que 1, y los LEDs se apagan cada vez que se alcanza el menos significativo. Eso quiere decir que en el caso 0 va a alcanzar el bit más significativo y en el caso 0 el menos significativo. Y de igual forma se va a ir cambiando la posición. Ahora, aquí tenemos que los LEDs, eso quiere decir que se desborde, por lo cual, ya que alcanzó el segmento de 7x7 del LED, pues el contador va a volver a hacerse 0, bueno, no es un contador, por así decirlo, sino la variable flag, porque ahora debe de cambiarse la orientación. ¿Qué quiere decir esta parte? Es que el programa va a llegar hasta acá y luego va a regresar. Y bueno, aquí son el default y el break, que son parte del switch case. Y en caso de que no, el switch esté apagado, que es el mismo switch, pues va a funcionar de en 0. Y de igual forma, pues es un do while, así que va a funcionar infinitamente hasta que el usuario decida apagarlo. Bueno, primero vamos a desactivar nuestro programa 1 y vamos a reactivar el programa 2. Ahora, para poderlo cargar en Proteus y verificar que esté todo correcto, vamos a dar Build Main Project o en el martillo. Vemos que no tenemos ningún error. Y bueno, ahora ya podemos
regresar, verificamos que sigue el mismo archivo, vemos que sí, cerramos y solo queda simularlo. Pero antes de simularlo vamos a apagar los switches. Bueno, vemos que está todo apagado, los LEDs están apagados, el switch está activado. Si lo activamos vemos como la luz empieza a recorrer y regresa, empieza a recorrer y regresa. Vemos que no toca en su totalidad porque no están conectados todos los displays, pero vaya, por lo menos los que están conectados en el LED, que son los que abarcan las resistencias, vemos que funcionan perfectamente, teniendo solo de sobra 2 puertos, así que vemos que recorre, regresa. Entonces, por lo visto funciona perfectamente el programa. Y lo apagamos y se desactivan los LEDs. Si lo apagamos se vuelven a activar. Y con esto pues podemos frenar la simulación y pasar al siguiente programa. Que este programa va a ser un contador binario. Este se va a conectar en el puerto C. Y se va a tener 3 opciones, por lo cual ahora sí vamos a usar los demás switches, por lo menos 3 switches, que es el mismo switch que hemos estado usando para habilitar la cuenta, ya sea 0 o 1. Eso que quiere decir que si el switch está activado va a contar, si no está activado no va a contar. Luego la dirección, esto será que incrementa o decrementa. Esto se va a hacer en el pin RA1. Y en el pin RA2 pues es fijar un valor o si se permite operar con ese valor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando le demos al switch se fijará el contador en ese momento y hasta que lo quitemos se va a quitar. Y luego en el RA3, este es un botón el cual sirve para restablecer la cuenta. Y de igual forma, tenemos el mismo oscilador, el watchdog desactivado, toda la configuración es igual, no le hemos movido nada en el programa, por lo cual no es importante ver esto. La frecuencia sigue siendo la misma, por lo cual no es tan importante. Y la mayoría de la configuración de los puertos sigue siendo igual. Vemos que el A sigue siendo digitales, solo que en este caso ya estamos activando las entradas. Ya no solo va a ser el RA0, sino el RA0, 0, 1, 2 y 3. Esto porque ya vamos a utilizar más componentes. De igual forma estamos apagando los pines de salida de los LEDs y del display porque en este momento no nos interesa el display. Esta configuración sigue siendo igual a la de los primeros 2 programas. Estamos aquí indicando que los LEDs empiecen apagados. Y bueno, solo que aquí vamos a definir un nuevo carácter o una variable. Es para llevar la cuenta. Así como algo similar lo hicimos en el programa anterior con flag, aquí va a ser con index, solo que flag se encargaba de verificar la dirección. Aquí el index va a llevar la cuenta. De igual forma vamos a usar un do while, entonces empezamos con el ciclo infinito y va la primera condición, que esta es la condición del RA0. Este es cuando se active, se va a reiniciar la cuenta, que es lo que habíamos mencionado, que va a ser con el botón, cuando RA3 se mencione, va a ser igual a 0 y se reinicia la cuenta. Si no, pues else. Eso que quiere decir que va a continuar con el programa. O sea que no va a ser nada en específico este else. Pero vamos con el if RA0. Esto va a decir que si el RA0, el contador se habilita y va a empezar a contar. Por lo cual, primero va a verificar la dirección, que eso lo hace en el pin RA1. Si el RA1 es igual a 0, el contador va a ir aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir incrementando de 1 en 1, 1, 2, 3 y así. Si no, significa que RA1 está en 1. Por lo tanto, el index va a empezar a disminuir 1, 2, 1, 0. Esto es para darle la dirección del contador, que es lo que habíamos mencionado previamente. Si va a contar incrementando o decrementando. Y aquí, bueno, se actualiza la salida del index en el puerto C. Para eso se utiliza el add C. Y ya me andaba saltando esta parte, pero bueno, este es el switch 2, que es el de RA2. Y esto básicamente se verifica si se fija el valor o no, que es lo que les había mencionado, que si queremos fijar. Esto, pues, si se activa, pues va a fijar los valores del index. Cualquier valor que estés lo va a fijar del contador. De igual forma aquí tenemos un delay para verlo más fácil y el while que funciona infinitamente. Bueno,
Antes de comenzar tenemos que desactivar el programa 2 y activar el programa 3 y vamos a construirlo con el martillo para ver que todo funcione bien. Vemos que el compilador ya verificó y todo está perfectamente bien funcionando, por lo cual podemos regresar a Proteus, verificar que la señal, que el archivo sigue siendo el mismo. Vemos que sí, y con esto pues solo queda simular. Todos los switches están apagados y el contador va a funcionar en los LEDs. Recuerden que los primeros dos LEDs no están activados, entonces va a empezar desde el tercer LED. Bueno, ahorita está todo apagado, no está funcionando. Si activamos esto, va a empezar a contar, pero este está desactivado, por lo cual vemos que está contando en reversa. Si este lo activamos, va a cambiar la dirección. Y vemos como ahora los LEDs van hacia la izquierda y cada vez que completan los LEDs se va posicionando. Por lo cual empieza 1, 2, 3, 4 y empieza. Vemos que aquí empieza 2, 3, 4. Ahora está contando para atrás porque se acabó el espacio, pero sigue incrementando, no está decrementando, sigue aumentando los números. Y si queremos fijar un valor, pues simplemente lo colocamos así. Vemos que aquí fijó este valor que dio. Y ya nomás si queremos resetearlo, pues es con este botón, lo va a resetear. Si le quitamos el valor fijo, vemos que el contador va a empezar. Y aquí podemos jugar con la dirección, si queremos que vaya para acá, para allá. Aquí lo desactivé, una disculpa, era este. Queremos moverle la dirección y vemos cómo se va posicionando los LEDs como si fuera un contador. Por lo cual esto funciona de manera correcta. Bueno, vamos a desactivar los switches y vayamos al último programa. No sé cómo le hice el zoom, pero bueno. Ya. Este programa hace exactamente lo mismo que el tercero, pero esta vez lo vamos a usar en el display. Por lo cual, esta vez queremos que el display sea el encargado de contar. Así que, vaya. La configuración del microcontrolador sigue siendo la misma, no hemos modificado nada, el oscilador, el watchdog sigue siendo exactamente idéntica, por lo cual esto ya no es necesario verlo. La frecuencia sigue trabajando la misma, solo que aquí, bueno, tenemos primero que el display va a estar activo. Eso quiere decir que el funcionamiento de los datos del LED y el LCD van a estar funcionando. Y ahora sí, podemos comenzar con el programa principal, que algunas configuraciones son similares a las del programa anterior, donde son las señales digitales en A y B. Aquí tenemos que estamos activando todos los pines del 0 al 3, que son los que se encargan de contar, darle la dirección, fijar el valor, resetear el contador. Todo lo que hemos usado en el programa anterior básicamente es lo mismo. Aquí en el contador pues le estamos dando igual, que son puras salidas en el tris B. Y sí, porque las únicas entradas son los switches y botones, y en el tris B pues son las salidas, por lo cual pues son puros ceros. Le estamos dando el valor a los LEDs y a los pines de salida del display, que todos estos van a ser 0, y de igual forma las salidas de B van a ser 0. De igual forma estamos apagando todos los pines del port C para comenzar con todo apagado antes de empezar el ciclo. Esto para que no se descontrole ni desconfigure o se estropee todo el programa. Entonces, todo esto funciona de igual forma que el programa 3 y la mayoría que los demás programas. Sin embargo, aquí vamos a definir una variable para llevar la cuenta. En este caso vamos a definir dos. ¿Se acuerdan que en el programa anterior usábamos el index? El index, bueno, va a ser el encargado de contar, pero ahora vamos a usar un tick. Este es una variable para controlar el tiempo de encendido y apagado, ya que el display pues, va a tener cierto tiempo antes de cambiar. Esa es la diferencia. En los LEDs, perdón. Y el index va a llevar la cuenta del contador. Perdón, no era en el display, eran los LEDs. Y comenzamos con el ciclo infinito, que aquí va a checar primero, al igual que el otro contador, si es igual a 0, el index va a ser 0. Esto recuerden que el RA3 se encargaba de reiniciar el código, de reiniciar el contador. Entonces, esto es lo que está haciendo. Si no hace eso, va a realizar el resto del programa, que en el resto del programa primero va a verificar que está activo.
Ok, si el contador está activo es en el switch del pin RA0. Si este está activo, va a verificar con otro if, va a verificar el puerto del bit RA1. Este es el encargado de dar la dirección. Sin embargo, aquí el TIC va a entrar, ya que antes de dar la dirección también tiene que verificar que ya hayan pasado 500 milisegundos, que son los TIC 10, para incrementar el index. ¿Eso qué quiere decir? Que después de 5 milisegundos va a empezar a contar. Esto para que no se cuente 1, 2, 3 y se vaya rapidísimo y no se pueda apreciar nada. Y de igual forma, pues el index va a aumentar. Si el index ya es igual a 16, el index se volverá a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que alcanza su valor máximo, que en hexadecimal es f. Este va a volver a ser 0. ¿Para qué? Para que se cicle. En este caso no va a decrementar, sino solo va a empezar a 1, 2, 3, 4 y así viceversamente. En caso de que no, pues esto qué quiere decir, que ya han pasado los 500 milisegundos, va a empezar a decrementar. Es lo mismo que habíamos hecho, que una vez que empiece va a cambiar la dirección de los LEDs. Aquí va a empezar a decrementar el display y por lo tanto es la dirección. Entonces sí va a haber una dirección como tal, que es el index que va a incrementar o va a decrementar. Y de igual forma, como el incrementar, si llega a un límite a 16, pues aquí va a tener que llegar a 0 en hexadecimal. Esto para que se inicialice otra vez en 0 en el decrementar. Así como llegaba de 0 a 16, aquí de 0 a 1. Bueno, esto es para verificar un valor cerrado. Estamos en el pin 2 y aquí el index se va a ir al 0x08. Entonces de igual forma funciona idéntico al del programa 3, solo que aquí se fija el valor o si se quiere mover. Y bueno, aquí es el aumento del tiempo. Esto va a funcionar todo en el ciclo, porque recuerden que después de los 500 milisegundos va a la siguiente acción. Entonces este siempre va a estar incrementando hasta llegar a 500 milisegundos. Aunque bueno, lo estamos configurando el tick, que realmente no son 500 milisegundos como tal en el programa, sino es a 10. Por lo cual, si aquí llega a 11, pues se va a volver a cambiar el contador de tick, va a convertirse en 0, o sea, va a reiniciar. Y de igual forma está en un do while, así que siempre va a ser infinito este programa. Y aquí es la configuración como tal del display. Lo que hicimos en el principio de definir el cuerpo display es hacer como un cuerpo o una clase display para poder configurar sus caracteres. Entonces aquí estamos configurando los caracteres para que dé cada número, el 1, el 2, el 3, el 4. Son todas las posibles combinaciones en hexadecimal. Por lo cual aquí va a ser igual a i en su valor hexadecimal. Y lo que estamos mencionando es que va a empezar siendo activa cuando el switch DB se activa con un delay de 25 milisegundos. En el puerto B va a suceder lo mismo. Ahora que ya se activó, se va a desactivar con el 0 y le va a dar el valor de i. ¿Esto qué quiere decir de i? Es como una matriz, por así explicarlo, que va a ir recorriendo cada posición. Entonces va a ir recorriendo las posiciones que vayan haciendo. Y de igual forma, pues va a tener un delay de 25 milisegundos en el puerto B. Ok, esto nos va a permitir hacer hasta 3 caracteres, si no estoy mal porque primero hace aquí el 1, hace aquí el 2 y aquí al final hace el 3. Por lo cual se lo va a contar del 0 al 3. O del 1 al 3. Del 1 al 3, perdón. Entonces, por lo cual, bueno, vamos a desactivar el programa 3. Vamos a reactivar el programa 4. Vamos a construirlo con el martillo. Vemos que funciona bien, no tenemos ningún error. Podemos cerrar. Verificamos que siga siendo el mismo archivo o una forma de actualizarlo. Le damos OK y podemos simularlo. Vemos que esta vez el display está prendido y sí, viene del puerto B, que le está dando la energía de estas resistencias, además de todos estos transistores,
No son transistores. Se me fue el nombre, una disculpa, pero bueno. Y ahora sí podemos activar el contador. Vemos que está contando en hexadecimal F, E, B, C. Pero ¿qué tal si le cambiamos la dirección? Vemos que ahora sí empieza 1, 2, 3, que son los valores que les decía. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 0, 1, 2, 3, 0. Y así va a estar el contador infinitamente. Si yo aquí lo quiero fijar, le fijamos este valor que viene por default, que sea el valor 8. Como en los LED se fijaban las 3 rayitas, aquí va a ser el valor 8. Si queremos reiniciar el contador y quitamos el valor fijado, pues vemos que se reinicia. Y bueno, a lo mejor no se ven todos los valores por el simulador, porque no viene exactamente todo completo, pero vemos que funciona correctamente. Y con esto terminamos los 3 circuitos. Si apagamos todo, pues regresará a 0, que es su valor inicial que le está dando la corriente, que vemos que viene de esta parte del display. Y con esto pues terminaría la demostración de mis 4 programas. Este sería el último programa, el número 4, que es un contador en el display, hecho en Proteus y en MPLAB. Así que bueno, espero que funcione bien. Una disculpa si me equivoqué diciendo alguna palabra, la verdad es que no soy muy bueno explicando. Y espero que me vaya bien. Gracias.